Damos la gracia a nuestro Dios por concedernos esta oportunidad de estar aquí en este momento para hablar de la palabra de Dios. Debido a que nuestro hermano Luis Cosma, que era quien le correspondía en esta noche, pues tuvo una equivocación. Él pensaba que era en el día de mañana y por eso anoche estaba haciendo la invitación de que el sábado que nos preparáramos para tener un tema sobre el matrimonio. Hoy cuando empezó el culto que habría quien le tocaba, entonces me di cuenta que era nuestro hermano Luis Cosmo. Pero en esta noche, amados hermanos, estaremos predicando la palabra de Dios por este motivo. Y quiero, amados hermanos, compartir un tema con cada uno de nosotros bajo el tema: ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Ese es el tema que en esta preciosa noche vamos a compartir. Recuerde, ¿con qué me presentaré antes Jehová? Oremos. Amado Dios, Padre celestial, en esta noche, Señor, te damos la gracia por esta bella oportunidad que nos permite compartir tu palabra. Nada sabemos, pero contamos con la dirección del Espíritu Santo. Permite, oh mi Dios, que en esta palabra, en esta noche, esta palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Permite, oh mi Dios, que la gloria y la honra sean para ti. Úsame, Señor, como un vaso vacío y permite que podamos salir edificados mediante a tu palabra. Gracias, Señor, te damos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, decía que el tema en esta noche es: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y quiero, hermanos, que leamos la palabra de Dios en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 6, que dice la palabra de Dios. Y ahí mismo encontraremos el tema, el cual dice la palabra del Señor: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerro de un año. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Con qué me presentaré yo delante de mi Dios? Cada uno de nosotros tenemos que recordar que somos sacerdotes de Dios, según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, nación santa. Pero también en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, dice: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Como cristianos, tenemos que presentarnos ante Dios con ofrenda aceptable, como dice como dice Romanos, capítulo 12, verso 1. Nuestra adoración. Ahora, hermanos, ¿qué tipo de ofrendas o sacrificio damos a Dios? Como la que dio el pueblo de Israel. O sea, ¿qué tipo de sacrificio damos a Dios? Ahora preguntamos, ¿será como la que dio el pueblo de Israel, que fue menospreciada por Dios,
según podemos ver en Malaquías capítulo 1, en los versos 6, el verso 8 y el verso 13, amados hermanos, Dios nos declara a través de la palabra lo que es bueno y lo que pide Jehová de nosotros. Si leemos en el libro de Malaquías, capítulo 6, en los versos 8, primero el verso 6 pregunta, ¿con qué me presentaré yo delante de Jehová, delante del Altísimo, y adoraré? Me presentaré, dice Malaquías, me presentaré ante él con holocausto o con becerro de un año. Ahora en el versículo 8, entonces vemos, hermanos, cómo debemos presentarnos ante Dios. Verso 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. He ahí cómo debo, hermano, presentarme delante de Dios. Primero, hacer justicia y juicio. Esto es agradable delante de Dios. Dios, hermano, más agradable es, hermano, cuando nosotros con un corazón sincero servimos a nuestro Dios. La justicia, hermano, es un atributo de Dios que mantiene, hermano, nuestra integridad ante Dios. La justicia, hermano, es todo aquello que es recto y justo delante de Dios. Preguntamos de nuevo, ¿con qué me presentaré yo delante de Jehová? Dios había rechazado el sacrificio del pueblo. Había hermano Dios, desechado los sacrificios del pueblo, los diezmos, todo, hermano. Todo lo había rechazado. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo se había olvidado de Dios. El pueblo se había apartado de Dios, mis hermanos. Debemos guardar el camino de Dios, pero haciendo justicia, hermano. Si vemos en Génesis, capítulo 18, verso 19, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. En Génesis capítulo 18, versículo 19, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haya venir Jehová sobre Abraham lo que habló acerca de él. Hermanos, que nosotros debemos guardar el camino de Dios, pero haciendo justicia. Tendremos la justicia de Dios. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos de Jehová nuestro Dios que ha mandado. Así es que, hermano, nosotros guardamos con justicia el camino de Dios. Debemos ser como David. David era un hombre justo, un hombre conforme al corazón de Dios. Y volvemos a preguntarnos, ¿con qué me presentaré yo delante de Jehová? Y primero, hermano, vemos que en Malaquías dice con hacer justicia, pero luego dice el verso 8 ahí mismo, dice amar misericordia
Recordemos, ¿con qué me presentaré yo delante de Jehová? Primero, hacer justicia delante de Dios. Ahora, segundo, con amar misericordia. Ahora, como cristianos tenemos un mandamiento y es de amar a Dios sobre todas las cosas, hermanos. Podemos ver en Mateo capítulo 22, verso 37 y 38, dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 22, verso 37 y el verso 37 dice la palabra de Dios, verso 37. Jesús le dijo: amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amará a tu prójimo como a ti mismo. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Debemos, hermano, amar al prójimo como Dios nos amó a nosotros. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se tenga vida eterna. Debemos, hermano, amar misericordia. Dios envió a su Hijo al mundo para librarnos del pecado. El amor y la misericordia de Dios es para siempre, para todo lo que temen, dice Lucas capítulo 1, verso 50. Dios manda al pueblo de la antigüedad, según Zacarías capítulo 7, verso 9, hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Ahora, como cristiano, hermano, debemos amar al prójimo, debemos dolernos en nuestro corazón por nuestro prójimo, como Cristo. Recordamos el caso de los leprosos. Ellos decían: ten piedad de mí, hijo de David. Y Jesús, ¿qué hizo con ellos? Tuvo misericordia. ¿Y qué hizo? Le limpió de su lepra. Le limpió, hermano, de su lepra. Entonces, eso es hacer misericordia. Misericordia hacia lo perdido y los hermanos en la fe. O sea, no solamente a los hermanos de la fe, sino también debemos ser misericordiosos para con lo perdido. Por eso dice el apóstol Pablo, hermano: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 11, verso 1. Dice Pablo que debemos ser imitadores de él, así como él de Cristo. Recordemos, hermano, lo que dice Mateo capítulo 5, verso 7. Si queremos alcanzar la misericordia de Dios, debemos ser misericordiosos con nuestro Padre. Tenemos, hermano, el deber de ser bueno como el buen samaritano, y es el ejemplo que pone Jesús, la misericordia, y pone el ejemplo del buen samaritano, que estaba, aquel hombre que estaba tirado, pasaron 3 tipos de personas y ninguno le hicieron caso, solamente el samaritano lo levantó, lo llevó, pagó para que lo curase, y dijo: ¿por cuánto todo gastaré? Yo vengo y le pagaré de nuevo. Y Jesús pregunta: ¿quién de ellos hizo misericordia? Eso lo podemos, hermano, ver
en Lucas capítulo 10, verso 25 hasta el verso 37. Debemos atar a nuestro cuello, hermano, que la misericordia, como dice Proverbio capítulo 3, verso 36. Hacemos bien a nuestra alma, hermano, cuando hacemos misericordia. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Ya vimos la segunda parte, con hacer misericordia. Ahora, el verso 8 también dice con qué debemos presentarnos ante Jehová. Y dice, con humillándote ante tu Dios, con la humillación, hermano. La humillación es ordenada por Dios. Lo que pide Jehová de ti es humillarte ante tu Dios. Según podemos ver en Miqueas capítulo 6, el versículo 8. Es la voluntad de Dios. Si leemos en Santiago capítulo 4, delante del Señor. Debemos nosotros ser que humillarnos, hermano. Aún hasta en la oración debemos humillarnos. El otro día, como este publicano, ladrón e injusto, y se de todo lo que poseo, de todo lo que gano. ¿Y qué aconteció, hermano? Que por ser engrandecido fue que humillado. Sin embargo, aquel publicano que fue ante la presencia de Dios humillado, que dice la palabra que salió engrandecido. De manera, hermano, que debemos presentarnos ante Dios con humillación, humillarnos ante la presencia de nuestro Dios. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Cristo desea que aprendamos, hermano, de él la humildad. Si vemos en Mateo capítulo 11, verso 29, dice Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Debemos, hermano, nosotros aprender de Cristo. Es el ejemplo de humillación para todos los cristianos. Cristo Jesús, como podemos ver en Filipenses capítulo 2, en el versículo 8, dice el texto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De Cristo, hermano, debemos nosotros aprender la humillación. Mostramos nuestra humillación cuando somos obedientes como Cristo lo fue. Nosotros debemos ser obedientes a los mandamientos de Dios. Debemos ser obedientes a Cristo, hermano. Dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de justicia. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Me presentaré con holocausto o con un becerro de un año? He aquí, hermano, el profeta dice, o Miqueas dice, ¿con qué yo me presentaré delante de Jehová? Lo primero que él dice, hacer justicia. ¿Cómo hacemos justicia delante de Dios? Segundo, amar la misericordia. Cada cristiano, hermano, debe amar la misericordia. Debemos ser misericordiosos. Pero tercero, hermano, debemos humillarnos ante la presencia de Dios. Aunque eso fue en el Antiguo Testamento, hermano, quedan vigentes hoy en día para nosotros. Debemos, hermano, tomar como ejemplo
estas tres cosas, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Pablo fue humilde entre los hermanos, según podemos ver en 2 Corintios, capítulo 10, verso 1. Recordemos que mostramos la verdadera cuando estamos dispuestos a servir a los hermanos. Ahí es cuando nosotros realmente, hermanos, demostramos que somos humildes. Cuando estamos dispuestos, hermano, a servir a los demás. Esto es lo que Dios pide de nosotros. Y quiero, hermano, ya concluir, hermano, con esta palabra. Recordemos que como sacerdote de Dios tenemos que presentar a nuestro Dios primero, sirviendo y viviendo una vida con justicia. Recordemos que la justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos para entrar al reino de los cielos. Una vida, hermana, una vida, mis hermanos, llena de misericordia para el prójimo. Así es que cada cristiano debemos vivir, hermano, que nuestra vida sea una vida llena de misericordia. ¿Para quién? Para nuestro prójimo, para nuestros hermanos. Una vida llena de humildad, siendo, hermanos, nosotros obedientes a los mandamientos del Señor. Que el Señor, hermano, en esta noche nos bendiga y que Él permita que nosotros podamos entender, hermano, esta palabra. ¿Con qué me presentaré yo delante de Dios? ¿Cómo nos estamos nosotros presentando ante Dios? Recuerde estas tres palabras que hemos hablado en esta noche. ¿Con qué me presentaré yo delante de Dios? Que el Señor nos bendiga y que el Señor, hermano, en esta noche permita que podamos nosotros vivir una vida en obediencia ante la presencia de nuestro Dios. Paz de Cristo.